Gracias, Padre. Te pido perdón por mis pecados, Padre, y te doy gracias por este día que me has dado, Señor. Gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que tu palabra caiga en buena tierra, que dé fruto al 100 por 1. Te lo ruego y te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el tema de este día, el cual Dios puso en mi corazón, lo he titulado La ofrenda que agrada a Dios. ¿Sí? Y tomé como base el pasaje, hay 2 pasajes bíblicos, pero tomé, ¿sí? Empezando con Lucas 21, versículo 1 al 4. ¿Sí? El título de este pasaje en la Biblia se llama La ofrenda de la viuda. ¿Sí? El cual también se relata en el capítulo 12, del 41 al 44, en Marcos. Y dice así, Lucas 21, 1 y 4, así está escrito. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para que las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y en Marcos 12, 41 al 44, dice lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hoy vamos a hablar, hermanos, de dar al Señor. Y esto incluye a los diezmos y ofrendas. En algunos casos, algunos de nosotros tenemos la convicción de ofrendar o diezmar semanalmente o quincenalmente o mensualmente, ¿sí? Y le damos también algunos las primicias al Señor. Reconozco que es un tema muy delicado y a veces conflictivo o incómodo, ¿sí? Porque se está hablando de economía, ¿sí? Entonces, este tema a veces ha sido mal usado, mal predicado, y yo creo que muchas veces en algunas iglesias han cometido abusos, ¿sí? De este tema. Y creo que es la primera vez en 4 años aquí en Dos Ríos, Coatzacoalcos, que vamos a predicar este tema. Muchas congregaciones lo hacen continuamente, ¿sí? A veces, una vez por mes, predican el dar diezmo y ofrendas, ¿sí? Y algunas, entre comillas, la utilizan con la palabra prosperidad. Como si hacíamos un trueque con Dios, yo te doy y tú me vas a dar más, ¿sí? Y así a muchos hermanos le venden esa idea, pero se van con la idea solamente en lo económico. Pero este tema de ofrendas es nuestra responsabilidad a nosotros que estamos al frente de predicarles a ustedes, hermanos. Es un tema muy difícil, como les digo, pero es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque lo encontramos en muchas partes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Viejo Testamento, ¿sí? En la Biblia se habla de dar del Señor, ¿sí? Desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de dar al Señor. Hay muchas iglesias, como le decía, que siempre han hablado de ofrendas y diezmos.
y es sus temas favoritos en ella. Sin embargo, ¿sí? Hay algunas que nunca lo hacen. ¿Sí? Permítame de una manera introductoria, hermanos, decir estas 3 acciones por las cuales comparto este tema. Y la primera de ellas es porque en mí está el deseo de compartírsela, compartir este consejo que Dios nos ha dado. Es una gran comisión que tenemos, porque el Señor le dijo a sus discípulos, a todas las naciones en Mateo 28, ¿lo vemos por favor? Mateo 28, versículo 19 al 20, también le dijo esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto del dar, como en esta oportunidad que acabamos de ver en Lucas y también en Marcos, el Señor enseñó de dar nuestra responsabilidad al Señor. Cuando Pablo le dijo, cuando ya se estaba despidiendo con sus amistades y hermanos de Mileto, ¿sí? Él les dijo, porque ya sentía que ya no lo iba a volver a ver, ¿sí? Él ya se estaba despidiendo, ¿sí? Porque iba a pasar a ser ajusticiado y se despidió de esta manera y lo dijo en un discurso de despedida y lo vemos en Hechos 20 del 26 al 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios, ¿sí? El deseo de Pablo fue enseñarle todo el consejo de Dios, todo lo que él había adquirido, así como es nuestra obligación entonces también compartir y enseñarle este tema tan especial. La segunda razón es porque está en la Escritura. La Biblia habla mucho de la mayordomía, ¿sí? De la administración, del cuidado, de la gestión, de los recursos de una casa de cual tenemos que cuidar. Y nosotros tenemos que cuidar y administrar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Hermanos, somos responsables delante de Dios y por lo tanto predicar como también darle al Señor es nuestra obligación. Es posible que hasta aquí alguno de nosotros no lo haya hecho, quizás por desconocimiento, ¿sí? Pero es bueno predicarle, que es bueno darle al Señor lo que le corresponde. Quizás porque este hermano o hermana no lo conocía, pero tiene que conocerlo, porque es de mucha bendición conocer lo que el Señor nos manda. Y en tercer lugar, hermanos, porque hay bendición cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Vayamos al libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, nos dice, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traer los diezmos a mi casa, traigan los diezmos a mi casa, nos manda el Señor, ¿sí? Y os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones abundantes. Hay bendiciones cuando uno las cumple, y obedece la palabra del Señor. Y hago una aclaración aquí que me parece que es muy pertinente. No damos al Señor para que nos bendiga. Damos al Señor porque Él ya nos bendijo, ¿sí? No esperemos, ya lo tenemos, ¿sí? Tenemos salud, tenemos una casa, tenemos alimentos, tenemos medicamentos, tenemos muchas cosas para darle gracias al Señor, ¿sí? Entonces, en el capítulo de Lucas 21 se nos enseña la importancia de dar a Dios, ¿sí? Lo que es importante.
Hermanas y hermanos, este tema, como les decía, es importante porque como actuamos de frente a nuestras responsabilidades, demuestra también cómo tenemos nuestro corazón. ¿Sí? Si nosotros diezmamos y ofrendamos de corazón, es porque nuestro corazón está sano de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que este tema fue desarrollado en 4 partes y la primera parte tiene que ver que Dios ve nuestras ofrendas. El Señor ve lo que nosotros estamos dando, ¿sí? Y eso lo vemos, y lo dice en el capítulo de Marcos, capítulo 12, en el versículo 41 nos dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía a la gente lo que estaba ofrendando. Hermanos, Dios ve nuestras ofrendas. Dios conoce 3 cosas en relación a nuestras ofrendas. Él conoce nuestra actitud, cómo la estamos dando, ¿sí? Y por eso yo creo en este pasaje que no está aquí por accidente, ¿sí? Sino Jesús tenía un propósito, ¿sí? Cuando hablaba de sus discípulos, cuando le enseñaba a ellos, aquí había un propósito muy claro, que sus discípulos aprendieran, así como nosotros también siguiéramos aprendiendo. Dios nos ve cuando nosotros estamos ofrendando, cuando damos, pero especialmente nos ve cómo los damos, ¿sí? Queridos hermanos, esto quiere decir que Dios es omnisciente, Él conoce todo, Él conoce nuestros corazones, ¿sí? Y por lo tanto, no solamente Jesús vio lo que estaban dando, sino vio también más allá, ¿sí? Y lo vamos a ver más tarde, dice que, por ejemplo, que el Señor supo que los ricos eran sobra lo que estaba dando, ¿sí? El Señor sabía, que algunos tenían muchas posiciones y solo daban con tal de presumir a los demás y sean halagados, ¿sí? Así que Él sabía que lo que estaban dando era sobras, ¿sí? Así como también Dios sabía que aquella mujer viuda dio esas 2 moneditas, ¿sí? Que le llaman blancas, ¿sí? ¿Y cómo supo que él tenía esas 2 moneditas de cobre? Como le digo, el Señor conoce todo, Él sabe todo, sabe cómo estamos dando nuestras cosas, si lo estamos dando con alegría, si lo estamos dando por compromiso, o lo estamos dando por una obligación, nada más por cumplimiento, ¿sí? Dios es omnisciente y Él conoce todo y lo sabe todo. Y esto sucede, hermanos, y lo vemos en Génesis, en el capítulo 4, nos cuenta la historia de Caín y Abel, ¿sí? Y nos dice que Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Y en el versículo 3 y 5 del capítulo 4 de Génesis dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hermanos, Dios miró las 2 ofrendas. Él no estaba con ellos en ese momento, pero Dios es omnisciente y por eso sabía lo que le estaban dando, ¿sí? Y miró con agrado la ofrenda de Abel, porque no solamente miraba a su ovejita, sino miraba la actitud de Abel cuando daba, y él escogió lo mejor para el Señor, ¿sí? Pero Caín, su ofrenda no le agradó. ¿Por qué? Porque probablemente agarró lo que ya estaba, ya la fruta que ya estaba caída en el suelo y la recogió y se la llevó al Señor, ¿sí? Queridos hermanos, Jesús sabe cuánto le damos, ¿sí? El Señor sabe si le damos el 10% o si le damos el 5%. Él sabe si tenemos para dar o no tenemos para dar, ¿sí? Él sabe con cuánto nos quedamos, ¿sí?
no lo estamos engañando. Él conoce nuestra actitud de dar nuestros diezmos y ofrendas. ¿Con qué o de qué manera la estamos dando? Hermanas, para Jesús, este tema de dar la ofrenda es muy importante y deberíamos de hacerlo para nosotros hoy también. En este día la pregunta para nosotros es, ¿somos conscientes de que Dios nos ve cuando ofrendamos? ¿Cuando diezmamos? ¿O nos importa lo que ellos piensan? Sobre todo cuando Dios nos mira con agrado. El dar a Dios, hermanos, recuerden, demuestra el estado espiritual de nuestro corazón. En segundo lugar, es una advertencia. No sabemos dar para ser visto. No ofrendamos para que nos vean, él diezma, él ofrenda, ¿sí? Y para que seamos alabados por los hombres. Dice el versículo 1 del siguiente pasaje que el Señor vio a los ricos. Lucas 21:1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En los tiempos de Jesús, hermanos, en el templo había cajas donde se recibían las ofrendas, para cual esas ofrendas era para los sacerdotes y todo lo que había que hacer para las obras del Señor. Y dicen, lo que han estudiado la Biblia, comentan que los ricos ofrendaban con puras monedas y la dejaban caer, y como el área estaba en silencio, se escuchaban el sonido de las monedas, cómo iban cayendo. Entonces ellos, los que escuchaban, se admiraban de la cantidad del sonido que estaban dando, ¿sí? Entonces la gente se daba cuenta que ellos eran muy ricos, pero el Señor se estaba dando cuenta que lo que le estaban dando era sobra. Sin duda, lo hacían para llamar la atención, pero Jesús le enseñó a sus discípulos, y vemos en el versículo 2, en el capítulo 6, versículo de 2 al 4, ¿sí? En Mateo 6 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Decía hace un momento que Jesús no solamente vio, o vieron sus discípulos, ¿sí?, sino vio mucho más allá. Vio el corazón de estas personas, ¿sí? Es decir, la actitud con lo que ellos estaban dando. Daban mucho dinero, pero no para Dios, sino para ser visto por los hombres. En cambio, la viuda ni siquiera sabía que Jesús la estaba viendo, ¿sí? Sin embargo, ella con el dolor no lo hizo con esa motivación, sino lo hizo con una motivación de convencimiento, de obediencia, que ella tenía que dar su porción al Señor, ¿sí? Y había una motivación muy profunda en su corazón. Y en primer lugar, la obediencia. La obediencia a Dios es fundamental. La gratitud a Dios y también con el amor con que lo dio, eso es lo que el Señor desea. Ella dio lo mejor que tenía a Dios, ¿sí? Y Dios vio en el corazón de esta mujer, porque Dios conoció el fondo de lo que había en su corazón de ella. Y no solamente nuestros actos, sino ambos dieron, porque tanto los ricos como la viuda, ellos cumplieron en darle al Señor. Pero es muy importante, ¿sí? Porque es una responsabilidad, es muy importante el cómo lo estamos dando, ¿sí? Ambos lo hicieron de diferentes maneras. Uno para ser vistos y otro por obediencia al Señor. El acto de nuestras ofrendas, hermanos, y de los diezmos, para el Señor es muy importante. Pero, hermanos, nunca olvidemos que también es muy importante cómo lo damos.
La Escritura nos dice en la segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, lo siguiente. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. La pregunta de hoy, hermanos, que nos debemos de hacer es que queremos agradarle al Señor, ¿sí? Cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud con la que estamos dando? ¿Sí? Eso es lo que nos debemos llevarnos hoy. ¿Cómo lo estamos dando? ¿Sí? Es lo que le interesa al Señor. Por amor, por obediencia, nuestro Dios, o para ser visto por nuestros hermanos aquí en el templo. Le damos con alegría o de mala gana, ¿sí? O por obligación. Recordemos, Dios ama al dador alegre. Dios ama la actitud con la cual le entregamos nuestras ofrendas a Dios. Eso lo ve el Señor. Él ve el interior de nuestro corazón, la motivación, la actitud de nuestro corazón. Dios ve nuestras ofrendas, no debemos dar para ser visto a los hombres, ¿sí? Ni para que seamos alabados. En tercer lugar, hermanos, Dios ama nuestra obediencia. Más que la cantidad que damos, Dios lo que quiere es que obedezcamos. Y lo vemos en Lucas 21, del 1 al 4. ¿Sí? Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Le digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Para Dios es más importante, hermanos, la obediencia que la cantidad que damos, ¿sí? Los ricos dieron mucho, en cambio la mujer dio solamente 2 moneditas. Lucas dice 2 blancas, que era la moneda más insignificante en ese tiempo, ¿sí? Era la moneda de menor valor en los judíos. Dice que equivalía entre 1 y el 2% del salario diario de trabajo, ¿no? ¿Sí? Y si lo vemos ahorita en pesos mexicanos, que viene siendo el salario diario como de 315 pesos, venían siendo como 3 pesos 15 centavos, ¿sí? Entonces dio 6 pesos 30 centavos dio la viuda, si fuera en estos tiempos, ¿no? Pero dice la palabra que Dios que ella dio más que todo, ¿sí? Porque todos dieron de lo que les sobraba, ¿sí? Sin embargo, ella dio lo que le quedaba de sustento, todo, ¿sí? Estas 2 monedas, hermanos, son tan insignificantes en su valor financiero y su valor económico. Una ofrenda quizás insignificante, pero delante del Señor tenía tanto valor que el Señor le dijo, ella dio más que todo. ¿Por qué? Porque dio todo. ¿Sí? Porque vio que estaba valorando, hermanos, no la cantidad, sino la obediencia. ¿Sí? Ella estaba dando, ¿sí?, lo que realmente tenía. ¿Sí? Esta mujer sabía que tenía que darle al Señor y lo hizo en obediencia. Aunque esto significaba para ella un gran sacrificio, ¿sí?, esto era una ofrenda sacrificial. Esta acción fue como decía el salmista, le decía a David en Primera de Crónicas 21, Primera de Crónicas 21, 24, y así está escrito. Pero el rey David le respondió a Arauna, no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Hay aquí algo importante, hermanos. La viuda no vio su necesidad, que sin duda era demasiado, ¿sí? Pero lo más importante era su obediencia al Señor.
¿sí? Su amor al Señor, su gratitud hacia Él por todas las bendiciones. Y ella fue y depositó estas 2 monedas. Y hoy también a Dios le agrada, hermanos. Es más nuestra obediencia de que lo que estamos dando. ¿Sí? Lo que Dios ve en eso en nosotros, hermanos, ¿cuántas veces comenzamos a veces? Yo a mí me pasaba antes, ¿sí? Antes cuando empecé, era muy difícil este tema. Y no sé si algunos también. Yo sacaba hasta la calculadora, ¿sí? Para sacar, y primero sacaba yo mis pagos, mis deudas, y ya todo lo que quedaba, ¿sí? Si me alcanzaba, llegaba al diezmo, si no, la quinta o la sexta parte, lo daba al Señor. Y eso no era una bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque después el salario no daba. Se nos iba como el agua, ¿sí? Debemos, hermanos, andar en fe, caminar en fe, ¿sí? Debemos creerle, ¿sí? Y porque primero vemos nuestras necesidades y después vamos lo que nos queda a darse al Señor. En primer lugar, debe ser nuestra obediencia al Señor. Y luego lo que dice la palabra en el Señor en Mateo capítulo 6, 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesiten. El Señor mira a nuestra audiencia, mira a nuestra ofrenda sacrificial, mira como a esta viuda nos voltea a ver, ¿sí? Que lo más importante no es la cantidad, es nuestra obediencia y el amor con que lo estamos dando. En primer lugar, Dios ve nuestras ofrendas, y en segundo lugar, nunca debemos de dar para ser visto y alabado por los hombres. A veces sacamos el sobre y sacamos nuestra cartera y el de al lado está viendo toda la cantidad que estamos dando. Y la bendición ahí se pierde. El Señor dice que lo hagamos en secreto, ¿sí? Para entregarle a Él, para que Él en público nos haga sentir como realmente somos sus hijos. Y el cuarto lugar de esto es hermoso. Dios honra a quien le honra. Dice la palabra de Dios que le dijo a su discípulo en ese mismo momento, y alabó a esta mujer. Esta mujer dio más que todos. No sabemos su nombre, porque la Biblia no lo dice, ¿sí? Es una mujer anónima. Y hoy, hace 2000 años, estamos hablando de ella, ¿sí? Estamos hablando de la ofrenda de la viuda, y estoy seguro que cuando Jesús venga, también estaremos recordando la ofrenda de la viuda, ¿sí? Veamos en Mateo capítulo 6, versículo 4, dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta mujer hizo lo más importante, y lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, ¿sí? Y dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honremos al Señor, y como la palabra dice, honremos al Señor con nuestros bienes, y Él nos honrará. Y no despreciemos al Señor nunca. A veces lo hacemos de una manera despreciable. ¿Por qué? Porque ni lo tomamos en cuenta. Nos está bendiciendo grandemente y no lo estamos tomando en cuenta. Debemos de ser agradecidos. ¿Pero con quién? Con el Señor. Sí, hermanos, Él nos va a recompensar porque hay bendición. ¿Sí? Y el Señor nos dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos.
sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo estoy seguro que Jesús no solo habló de esta viuda, bien la lavó y quizás le dio todo lo que necesitaba. No lo sabemos, porque no lo dice. Pero ella estaba en el camino, ¿sí? Y el Señor dice que los que estamos en el camino, ¿sí? Veremos su gloria, ¿sí? Y vamos al libro de Reyes, capítulo 17, del versículo del 8 al 16. Nos cuenta una historia muy hermosa, hermanos, de una viuda que vivía en la ciudad de Sarepta. Primera de Reyes 17, 8, 16. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Siga adelante y haz exactamente lo que acaba de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Lo que me llama la atención, hermano, es que esta mujer era viuda, ¿sí? Y no era de Israel, ¿sí? Y ella no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, creyó en el profeta, creyó en la palabra de Dios, ¿sí? Pero no solo creyó, sino que también obedeció. Obedeció lo que le dijo Elías, lo que le mandó a hacer, ¿sí? Entonces, ella preparó la primera torta para Elías, ¿sí? Y después su hijo y ella comieron. Y dice la palabra de Dios que la harina no escaseó y no disminuyó, hasta igualmente el aceite, hasta que volvió a llover después de 3 años. Hubo abundancia en su casa, ¿sí? Y esta mujer pobre, igual la del capítulo 21 de Lucas, ¿sí? Obedecieron, ¿sí? Y dieron todo lo que tenía, ¿sí? Tuvo fe en Dios, obedeció a Dios, ¿sí? Y Dios las honró. Saben que miles de años después, en Lucas capítulo 4, versículo 25 y 26, Jesús mismo alaba a esta mujer y dice estas palabras. Lucas 4, 25 y 26. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Escuchen bien, hermanos. Ninguna de ellos fue enviada, sino fue una viuda extranjera. ¿Sí? Saben, el Señor conoce nuestras necesidades, ¿sí? Pero Él quiere probar nuestra fe. Y eso, ¿cómo lo hace? Que lo obedezcamos a Él. Esas son las pruebas que nos pone, ¿sí? Ser obediente al Señor. Él quiere probarnos, ¿sí? No para quitarnos lo poco que tenemos. Él quiere probarnos para que bendecirnos, así como bendijo a estas mujeres, ¿sí?
Creyó también en la palabra de Dios, en la cual obedeció y fue bendecida grandemente en medio de su necesidad. Fue tan bendecida, queridos hermanas y hermanos, que Dios ve y conoce nuestras ofrendas, como cuánto le damos, cómo lo damos y de qué manera lo estamos entregando. Que el Señor nos libre de darles a Él de una manera incorrecta, ¿sí? Que el Señor nos guarde, queridos hermanos. Recordemos que el Señor quiere nuestra obediencia, que el Señor no quiere cantidad. Como dicen, Él quiere calidad, pero calidad de nuestros corazones hacia Él. ¿Sí? Nuestro amor por Él, la gratitud hacia Él, por todo lo que nos ha dado. ¿Sí? Y recordemos siempre que Dios honra a quien le honra. Si obedecemos al Señor y si le damos en secreto, Él nos recompensará en público. Así como lo hizo con esta viuda, ¿sí? Como la viuda también de Sarepta, ¿sí? Lo hará contigo y conmigo también. La ofrenda que agrada a Dios no es la que se da por obligación o por cantidad de dinero, sino la que nace de un corazón sincero, generoso y alegre. Dios valora la actitud de cada uno, ¿sí? Y entregará su propia vida, lo que realmente necesitamos. Hermanos, siempre oremos al Señor que Él aplique estas palabras en nuestras vidas para que podamos cumplir sus promesas, ¿sí? Para que es lo más importante y poder disfrutar las bendiciones del Señor. Yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén.